Gloria a Dios. Vamos a ir con la segunda parte de cultivando nuestra fe, cultivar la fe. Acordamos de la ilustración del árbol. En Juan 15:16 decía que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os vuestro para que llevéis... ¿Cómo? Mucho fruto. Frutos. Para que llevéis frutos. Importante. Y pusimos la ilustración y vuestro fruto permanezca. Aleluya. El detalle. Y vuestro fruto permanezca. Del verbo permanecer. Amén. Y pusimos la ilustración de un árbol desde el tiempo en que se planta hasta que da fruto, el proceso. Preparar la tierra, la guía, la poda, la fertilización, los tratamientos preventivos, el riego y la protección de los frutos. ¿Os acordáis, hermanos? Sí. ¿Verdad? Bueno, pues ahora vamos con la segunda parte. ¿Qué versículo has dicho? Aleluya. Estamos recordando un poco lo de la primera parte. Y ahora vamos a leer en 1 Corintios 15:58. Buenos consejos para cultivar nuestra fe. Aquí yo voy a darle el resumen bíblico de la preparación de la tierra, de la guía, de la poda, de la fertilización, de los tratamientos preventivos, del riego y de la protección de los frutos. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, cómo debemos cultivar nuestra fe. En 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Y dice eso en su Biblia. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Qué más? Creciendo. Del verbo crecer, creciendo. En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firme, constante, creciendo. Aquí tenemos una pauta para el buen cultivo de nuestra fe. Ya tenemos un consejo aquí de cómo cultivar nuestra fe. ¿Cómo podemos cultivar nuestra fe? Estando firmes en el Señor, constantes y creciendo. Constante, estar constante en el crecimiento sin interrupción, sin pausa. Si bueno, pues ahora me pego 2 semanas en blanco que no quiero saber nada ni de la Biblia, ni de la oración, ni de las reuniones. No, estar firme, constante, creciendo. Es un buen consejo. Es un buen consejo que nos da el Señor por boca del apóstol Pablo. Amén. Firmes y constantes. Buen consejo para cultivar nuestra fe. Es buen consejo. Estar firmes, constantes y creciendo. Ahora, Mateo 6:33. Evangelio de Mateo 6:33. Todos lo conocéis. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo esto viene en el contexto del afán y la ansiedad. En el pasaje de el afán y la ansiedad. Y Jesús le da un consejo, dice: no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Porque a veces llega la ansiedad a nuestra vida, llegan los afanes. Y el Señor nos dice que debemos valorar la vida, que estamos vivos, porque no es la vida más importante que el alimento, ni el cuerpo más importante que el vestido. Entonces Jesús nos da un enfoque
que no valoramos. A veces creemos que somos pobres y no valoramos lo que tenemos. Verdaderamente hay gente que está peor que nosotros. Y hay gente que lo está pasando muy mal. Y Jesús dice que la vida es más importante que el alimento y que el cuerpo es más que el vestido. Y dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas estas necesidades, todas estas ansiedades, como pueden ser los trabajos, las deudas y muchas cosas más que nos crean ansiedad y afán, pues el Señor se va a encargar de gestionarlas, porque Él lo ha prometido y Él no miente. ¿O Dios miente? No. ¿Miente Dios? No, yo esta palabra la he vivido. Yo he buscado el reino, intento seguir buscando el reino de Dios y su justicia, y veo que Dios es fiel y Él me gestiona las demás cosas. Pues esta es muy importante, este consejo para poder cultivar nuestra fe. Buscar a Dios primeramente. Más buscar primeramente. No dice segundamente ni terceramente. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Pues esto es un consejo. Esto es un consejo y estos son fertilizantes para el buen crecimiento de nuestra fe. Darle a Dios el primer lugar que se merece y estaremos cultivando nuestra fe y daremos buen fruto. Como culminación, daremos buen fruto si buscamos primeramente el reino de Dios. Otro consejo para cultivar nuestra fe es buscar a Dios primeramente. Poner a Dios en el primer lugar en nuestros corazones. No de palabras, sino de hechos. ¿Verdad? No de palabras, sino de hechos. Hechos. No palabras, hechos. ¿Ven? Y el Señor se encargará de todo lo demás. Un buen consejo para cultivar nuestra fe. Ya llevamos 2. Estar firmes y constantes creciendo. Y el segundo consejo, buscad primeramente el reino de Dios. Venga conmigo a Salmos 37, 4. Otro versículo que todos conocéis. ¿Salmo qué? 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas veces has escuchado este versículo? ¿Decenas, centenas o millares? Aleluya. Pero qué difícil que es ponerlo por práctica. Eso ya son otros López, como decía uno. Esos son otros López. Conocerlo sí, pero ponerlo por práctica, eso ya es diferente. Pero es necesario para cultivar nuestra fe. Es necesario deleitarse en el Señor. Hermano, vamos a analizar un poco la palabra deleitarse. Deleite, disfrutar. Disfrutar de las cosas que Dios ofrece. Disfrutar de la comunión de Dios. Disfrutar de la palabra de Dios. Disfrutar de la oración. Disfrutar de predicar evangelio. Disfrutar de este evangelio tan glorioso. Disfrutar de él. Deleitarnos en el Señor. Saborear el evangelio. Disfrutándolo. Cuando hay algo que te gusta, por ejemplo, una tarta de chocolate rica y hermosa como la que trajeron ayer, la abuela de Vicente, yo no me pude resistir a echarme un buen trozo. Gloria a Dios. Y me gustaba tanto que no puedo tragarla, tengo que saborearla, dejar que esos sabores se mezclen en mi boca y ahí y saborearlos porque está muy rico. Y si me la trago rápido, pues no la disfruto y no la saboreo lo suficiente. Y al final quiero más y me como media tarta y todavía no la he saboreado. La he tragado, no la he saboreado. Entonces me echo lo justo y la saboreo poquito a poco y la disfruto. Qué importante es disfrutar las cosas de Dios. Hay gente que no las disfruta, hermano.
que son cargas pesadas para ellos. Cuando se convierte en una carga. Y Dios no quiere que sea una carga. Él dice, ligera es mi carga y fácil mi yugo, cuando lo disfrutas. Seguir a Dios, el Evangelio es ligero, es ligera la carga que Jesús pone, y el yugo es fácil cuando lo disfrutas. Ahora, si te obligan a comerte un plato de judías verdes que no te gustan, en mi caso, que a mí no me gustan, y sé que me las tengo que comer sí o sí, yo no sé si cabiera la posibilidad de que me las coma, tendría que ser cerrándome la nariz, abriendo la boca y la garganta, y tragármelas corriendo lo antes posible para no saborearlas. Y después pegar el último trago, intentando saborearlas. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Dios no quiere que las cosas de Dios sean así para nosotros, como las judías verdes. Al que le gusten, bien. Pues imagínense, al que le guste las judías verdes, que se imagine algo que no le guste, ¿vale? Como la coliflor o algo hervida. Aleluya. Hermano, Dios quiere que disfrutemos de este Evangelio, que disfrutemos, que nos gocemos de la palabra. Mira qué palabra tiene aquí el Señor. Mira, vamos a orar, a predicar. Disfruta de la gracia de Dios, que no sea una carga pesada para nosotros. Disfrutar, no verlo como una obligación, sino verlo como un disfrute, como un deleite, deleitarnos, conocer más a Dios, deleitarnos en Él, tener conversaciones profundas con el Señor. Deleitarnos, hermano. Deleitarnos, ¿sabes que también significa descansar en Dios? Descansar en Dios. A veces nos deleitamos en la cama, durmiendo, estamos tan a gusto, descansando, y dices, ¡buah! Hoy perdona, pero hoy no me levanto. Hoy estoy aquí muy cómodo, me doy la vuelta. Y a veces nos deleitamos en la cama porque se está tan a gusto, y más si está lloviendo, está tronando fuera. Pues debemos de deleitarnos en el Señor, disfrutarlo, disfrutar a Dios. Y eso, hermano, es una buena receta y un buen fertilizante para cultivar nuestra fe. Disfruta del Señor, todo lo que puedas. Tómatelo como un disfrute, las cosas de Dios. Deleítate, no sea una carga pesada para ti, sino disfruta de Dios. Porque en Cristo es verdad que pasaremos tribulaciones, pasaremos angustias, pero siempre podemos disfrutar de su presencia. Y de saber que está con nosotros, y de saber que podemos conversar con Él porque nos está escuchando, y entregarle todas las cargas a Él, que Él nos las va a gestionar. Descansar, disfrutar en Dios, confiar. Deleitarse también significa confiar. Confiar de verdad en Dios. Confiar, descansar, deleitarse en Dios. Es muy importante. Esto que estamos hablando son cosas muy importantes para un buen crecimiento y poder dar buen fruto. No se puede dar fruto si uno no se deleita en Dios, hermano. Si uno no busca primeramente el reino de Dios, si uno no está firme y constante, ¿usted cree que se puede dar un buen fruto? Sinceramente, conforme a la palabra, hermano. Conforme a la palabra. Si no se siguen este proceso, estas pautas, es como el árbol. El árbol, para que diera fruto, vimos que no era tan sencillo. La tierra, la guía, la poda, la fertilización, los tratamientos preventivos, las vitaminas extras. ¿Os acordáis que había vitaminas extras para un árbol que está destinado a dar mucho fruto? Verdaderamente creemos, hermanos, que podemos dar buen fruto si no tenemos en cuenta estas cosas. No se puede dar un buen fruto. No se puede. Pero debemos seguir estas pautas que nos dicen cómo cultivar nuestra fe. Cómo cultivarla. Hermano, vente conmigo a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, 9-10. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros,
desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por tanto, hermanos, para llevar buen fruto, crecer en el conocimiento de Dios, conocer más a Dios conforme a la palabra, conocer más a Dios en la oración, creciendo en el conocimiento, no solo en la palabra, sino palabra y oración. No se pueden separar las dos cosas. La oración no se puede separar de la palabra. Las dos cosas van juntas, estas vitaminas van juntas, conociendo más a Dios. Gloria al Señor. La verdad que cuando tenemos ese deseo y nos deleitamos en el Señor, pues crecemos en el conocimiento, porque como nos deleitamos con la palabra, nos deleitamos con la oración, y eso, hermano, tiene como consecuencia crecimiento. Y conocemos más a Dios. Cuando nos deleitamos, viene el crecimiento. Entonces, debemos de crecer en el conocimiento de Dios por medio de la palabra y de la oración, creciendo, porque si el árbol no crece, ¿cómo puede dar fruto? A ver, que alguien me lo explique. Un árbol necesita crecer para poder dar buen fruto, y debemos de crecer con la palabra y en conocimiento. La oración para cultivar nuestra fe es necesario. Y ahora, gloria al Señor, bendito sea Dios. Dice, me parece que es en Romanos, qué curioso que he puesto la cita y no he puesto, pero es Romanos 6:12, hermano. Es Romanos 6:12. Sí, amén, es Romanos 6:12. He puesto 6:12 y no he puesto el libro, pero ya sé lo que es. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, en sus deseos. La concupiscencia, la Biblia llama concupiscencia a los deseos del corazón. Las cosas que surgen del corazón, como el rencor, como la envidia, como el odio, como la falta de perdón, y como tantas cosas salen del corazón, hermano. Limpiarnos del pecado, para que haya un buen conocimiento, para que haya un buen crecimiento. ¿Os acordáis de los tratamientos preventivos contra las plagas, contra los pájaros, contra el pulgón? Hablemos contra las ratas, que las ratas también se comen el fruto. Tratamientos preventivos. Aquí el tratamiento más preventivo para el creyente es cuidar el corazón de pecado. Para dar buen fruto, debemos de cuidar nuestra vida, de que no haya pecado en nuestra vida, de que no haya ataduras en nuestra vida. Hay personas que llevan muchos años yendo a la iglesia y quizás llevan doble vida. En la iglesia son unas personas y fuera son otras. Y se alimentan de la misma basura que el mundo, de las mismas palabrerías. Se ríen de los mismos chistes que se ríe el mundo. De esos chistes obscenos y chistes guarros y cosas que dan por la televisión que no edifican, que hablan que hacen graciosa el adulterio, que hacen gracioso la fornicación, que hacen gracioso las relaciones sexuales, y hay personas y hay cristianos que no se cuidan de toda esta basura, no se cuidan, y eso es comida, porque todo lo que entra por el oído es comida, es alimento. Pablo dice: no os embriaguéis de vino,
sino ser llenos del Espíritu Santo. El que se embriaga de vino, para poder estar borracho de vino, tiene que estar bebiendo vino ahora y después de la hora y después a la media hora y después dentro de horas, para que no se le baje el pelotazo, para no dejar el pelotazo. Debe de seguir bebiendo continuamente para mantenerse ebrio de vino. Para mantenerse borracho necesita llevar una continuidad bebiendo. Para ser lleno del Espíritu Santo necesitamos una continuidad con la palabra de Dios. No puede reinar el pecado en nuestra vida si nosotros nos alimentamos del odio, si le guardamos rencor al hermano, si le guardamos rencor a la familia, si le guardamos rencor, si tenemos envidia, si en nuestra vida hay crítica, si estamos criticando, si estamos atados a la pornografía o estamos atados a la sensualidad o estamos tocando cosas que no debemos, hermano. Debemos de cuidar del pecado, limpiarnos del pecado, hermano. Muy importante que no haya pecado en nuestra vida, porque si estamos permitiendo el pecado en nuestra vida, si estamos permitiendo el orgullo, si hay orgullo en nuestra vida, hay pecado en nuestra vida. El orgullo es pecado, hermano. Es lo contrario de lo que enseñó el Señor. El Señor nos enseñó humildad. Lo contrario a la humildad es orgullo. De ser una persona orgullosa. Si hay orgullo en nuestro corazón, hay pecado en nuestra vida. Si hay raíz de amargura en nuestra vida, también hay pecado en nuestra vida. Y debemos de cuidar nuestra vida, de contaminarla con el pecado. Muy importante, hermano, no contaminarnos con el pecado, porque hay pecado que se ve. Hay pecados que se ven a la vista. Al borracho se le ve a la vista que es borracho. Al que fuma se le ve a la vista que fuma. Pero hay pecados que no se ven y se llevan en el corazón. Hay cosas que no se ven y se llevan en el corazón, como el orgullo, como el odio, como el rencor, como la amargura. La amargura, hermano. La amargura tiene consecuencias. La amargura tiene consecuencias exteriores. Consecuencias exteriores. Hermano, no sé si me explico. Una persona que tiene amargura en su corazón lo transmite y lo exterioriza de otras formas. ¿Cómo lo puede exteriorizar? O bien con llanto, o bien con hacha de guerra, arco y flecha. Entonces, simplemente limpiarnos del pecado, examinarnos bien y que no haya pecado en nuestro corazón para poder dar un buen fruto. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia dice que Dios preparó obras de antemano para que andásemos en ellas. Casi todos conocemos este versículo. Que Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. Tiene que haber buenas obras preparadas de Dios para que nosotros podamos andar en ellas. Pero para que podamos andar en esas buenas obras que Dios ha preparado, es necesario cultivar nuestra fe. Porque si cultivas tu fe, estás llena de la palabra, estás llena de la presencia de Dios, de la oración, hay paz en tu vida. Estás andando firme, estás andando constante, estás buscando primeramente el reino de Dios, estás deleitándote en Dios, estás creciendo en el conocimiento, te estás limpiando tu corazón de pecado
entonces podrás andar en esas obras que Dios preparó de antemano para que andases en ellas. No podemos ir de mala obra en mala obra. Yo no puedo ir peleándome con la gente por la calle. Yo no puedo ir gritándole con la gente. Yo no puedo ir de escándalo en escándalo. Ni estar teniendo problemas con la policía. Bueno, y podríamos poner 20.000 ejemplos. No puedo ir haciendo malas obras, peleándome con uno, cabreándome con otro, sino que a paz nos llamó el Señor. A paz nos llamó el Señor. Nos llamó a paz. Dice, en cuanto sea posible, estad en paz con todo el mundo, dice el Señor. En la medida que sea posible, está en paz con todo el mundo. Gloria a Dios. Y andar en esas buenas obras. Debemos desearlo. Debemos pedirle a Dios, Señor, yo deseo andar en esas buenas obras que tú has preparado de antemano. El samaritano andó en una buena obra con aquel que le dieron la paliza. Dice que pasó el sacerdote, pasó el levita y ninguno le ayudó. Pasaron por la acera. Dice que en el original dice que se cambiaron de lugar para pasar de largo. Entonces llegó el samaritano y lo curó. Cuenta la historia. Y lo curó con aceite y vino. Entonces, resulta que el samaritano tenía aceite y vino. Pero el sacerdote, curiosamente, que trabajaba en el templo y que tenía relación con el vino y tenía relación con el aceite, en ese momento no tuvo aceite ni vino. Porque no se trata de lo que tú haces, sino de lo que traes contigo. De lo que traes contigo. No se trata de lo que tú eres dentro de la iglesia. Se trata de lo que eres fuera. Y de lo que tienes fuera. Aceite y vino para curar a gente. Aceite y vino para restaurar a personas. Aceite y vino para ganarte a tu hermano. Aceite y vino para ganarte a tu enemigo. Aceite y vino para traer sanidad a las personas que están heridas. Aceite y vino para el que lo está pasando mal. Aceite y vino para el que está complejado. Aceite y vino para el que está siendo menospreciado. Aceite y vino para el que está pasando por un momento de enfermedad. Aceite y vino para el que está pasando por depresión. Y Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Predicar el Evangelio con amor a las personas. Conocimiento. ¿Cómo puedo predicar yo el Evangelio a una persona del mundo si yo no tengo suficiente conocimiento de la palabra de Dios? Porque todo el mundo es creyente. A todo el que le pregunta es creyente. Todo el mundo cree. Sí, yo creo, pero yo creo a mi forma. Entonces, el Dios Todopoderoso se tiene que humillar a ti, a la forma que tú decidas creer. Se tiene que humillar Dios a ti. Para ver cómo tú quieres creer, ¿no? Más bien nosotros debemos de humillarnos ante el Dios Todopoderoso y saber cómo debemos de creer a Dios. ¿Cómo debemos de creer a Dios? Conforme ha dicho su bendita y santa palabra. ¿Cuántos quieren andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano? Yo quiero. Yo quiero andar en las buenas obras que Dios dice que ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Buenas obras, buenas acciones. Buenas acciones que hablan de humildad. Buenas acciones que hablan de integridad. Buenas acciones que hablan de justicia. Buenas acciones que hablan de bondad. Y buenas acciones que hablan de lo bueno de Dios. No podemos ir de malas acciones en malas acciones, sino tenemos que buscar caminar en las buenas obras que Dios ha preparado. Y como buen resultado de todas estas pequeñas pautas que nos presenta la palabra de Dios, daremos buen fruto. Y el buen fruto se encuentra en Gálatas, que todos lo conocéis, Gálatas 5, 22, 23. Ese famoso versículo donde habla de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu. Aquí está en Gálatas capítulo 5, verso 22, 23. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Fíjense, hermanos, vamos a leerlo
desde el principio. Porque hace una comparación entre las obras de la carne, no dice las obras del diablo, dice las obras de la carne, hermano. Las obras de la carne, no del diablo. Digo pues, de 5 del 16 en adelante, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, para andar en el Espíritu es necesario estar lleno del Espíritu. Y llenarse del Espíritu no es venir aquí, venir al culto y hablar en lengua. Llenarse del Espíritu es estar en contacto con la palabra y con la oración. Es como, en este caso, como el alcohólico necesita no dejar de beber vino cada media hora, cada 2 horas para poder seguir manteniendo, digamos, con perdón, el pelotazo. Así el cristiano debe estar en contacto con la palabra cada día y con la oración debe de seguir esa continuidad en contacto con la palabra para, gloria al Señor, poder estar llenos del Espíritu Santo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo y si tenemos esa relación continua, ¿cómo estamos andando? Entonces, hermano Vicente, estamos andando en el Espíritu. En el Espíritu, pues claro que estamos andando en el Espíritu. Si tienes una buena relación con la palabra y una buena relación con la oración, al final estás andando en el Espíritu porque estás lleno. Estás lleno. Y vienes al culto, ya vienes lleno y te vas desbordando. Y vienes con el depósito lleno y te vas con el depósito lleno porque estás desbordado. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 16. Y ahora el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es contra el Espíritu. Los deseos del corazón humano se pelean con el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos deseos se oponen entre sí. Hay lucha. Para que no hagáis lo que quisierais. Aquí venía la ilustración del que alimenta más su carne, pues gobierna la carne. Y el que alimenta el Espíritu, gobierna el Espíritu. Si te alimentas de series y te alimentas de todo, pues la carne reina. Si te alimentas de la palabra, si te alimentas de la oración, pues andarás en el Espíritu. Gloria al Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, cosas que se ven, idolatría, hechicerías, y estas enemistades. Enemistades. ¿Sabes lo que son enemistades? Enemistades. Que te estás peleando con todo Kiki. Que te peleas con todo el mundo. Que te peleas con todo el mundo. Hasta con el que conoces te peleas. Que te estás peleando con la gente. Que siempre te estás peleando con la gente. Que siempre estás discutiendo con la gente, Vicente. No puede ser. Aleluya. Es broma, hermano. Esto es broma, ¿eh? Esto es broma, ¿eh? Que conste que es broma. Que los cristianos también bromean. Que los cristianos también bromean. Está enemistades. Dani, que siempre te estás peleando, Dani. Enemistades. Gloria al Señor. Dice enemistades. Pleitos. Es parecido. Los pleitos son parecidos. Los celos. Celos. Todos tenemos celos. Todos. Iras. Obras de la carne, ira. Todos llevamos un dragón dentro. El Señor dice que alimentemos el Espíritu para que ese dragón no se manifieste y salga echando fuego. Ira, obra de la carne, contienda, otra más, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, aquí viene lo bueno, aquí viene el fruto del árbol.
Viene el fruto del árbol, viene el fruto. bondad, Amor, amor, es amor, love, amor, love, gozo, alegría, gozo, alegría y gozo, alegría, felicidad, gozo, estoy alegre, estoy contento, aleluya, gloria a Dios, gozo, qué contento estoy, hermano. Debemos de estar gozosos, no podemos estar todos los días cabreados y todos los días enfadados. No, debemos también de disfrutar de esos frutos del gozo. Amor, gozo, paz. Shalom Alejem, paz para todos, paz. La paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento. Paciencia. De esa tengo yo poca, De esa tengo poca yo. Benignidad. Es bueno. No seamos malicos. Seamos buenos. El fruto. Pero es que esto no es ser o no ser. Esto es consecuencia de los consejos de cultivar nuestra fe. Estos son el fruto. Cuando cultivas tu fe, este fruto se da. No es que yo lo tenga y tú. No. Si cultivas tu fe, darás este fruto. Lo darás y lo daremos todos. Gloria al Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Sabes lo que es benignidad y bondad? Dice, pues si parece lo mismo, benignidad y bondad. Benignidad es una persona benigna, una persona que tiene educación, que es cortés, que es amable. ¿Sabes? Cortés, amable, benigna, educada. Bondad, fe, aleluya, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Claro, si cultivamos la fe. Si la cultivamos, se puede dar fruto. Se da fruto cuando cultivamos la fe. ¿Usted cree esta palabra o no la cree? amén, Yo quiero cultivar mi fe, porque si no cultivo mi fe, no voy a dar fruto. Y debo de cultivar mi fe. Debo de estar firme, constante, creciendo, buscar a Dios primeramente. Debo deleitarme en el Señor. Debo crecer en el conocimiento. Debo de limpiarme del pecado para poder andar en esas obras que Dios preparó. Yo debo desear andar en esas buenas obras. Y como resultado de esta cultivación de nuestra fe, daremos el buen fruto. Y es tiempo de dar fruto. Debemos de dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque el fruto es lo que va a convencer a las personas de que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que transforma, que hay un Cristo que sana, que salva, que liberta, que da vida eterna. Lo que va a convencer no va a ser nuestras palabras, va a ser nuestro fruto. El fruto es lo que va a convencer. La palabra de Dios tiene que ir acompañada de un árbol que tiene buenos frutos. Tiene que ir acompañada para que no caiga, como dice Pablo, en descrédito. Como le dice a Timoteo, para que no caiga en descrédito, debe ir acompañada del buen fruto. Y con esto terminó el tema de cultivar nuestra fe. Ya hemos terminado con el tema de cultivar nuestra fe, hermano. Debemos desear cultivar nuestra fe. Amén. amén. Aleluya.